Génesis Novo. Ya se encuentra en la sede de la Vicepresidencia de la República. Desde el lugar nos trae información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero que nada... Bien, gracias por este contacto informativo, Estudio. En este momento nosotros nos encontramos en vivo en lo que es una conferencia de medios nacionales e internacionales liderado por la Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, a propósito pues de las últimas y los recientes hechos que se han relacionado con distintas informaciones nacionales o internacionales con el país. Vamos a escuchar de inmediato sus declaraciones. Y de lo que hoy se dice sobre Venezuela para pretender justificar una agresión armada, para pretender justificar una intervención y hacerse de las grandes riquezas materiales. Decir que Venezuela es un país de narcoterroristas y que el gobierno venezolano son narcoterroristas. Por eso hemos decidido presentar las verdaderas cifras. ¿Dónde están las relaciones narcóticas? ¿Dónde está la producción de droga? ¿Dónde se encuentran las verdaderas rutas del narcotráfico de distintas drogas ilícitas? El marco jurídico que debe acompañar el combate y la lucha internacional contra el narcotráfico, tales como el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 de las Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 1988, y el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima. Hay un marco regulatorio que implica la colaboración, la cooperación, la ayuda entre distintos países para abordar el combate contra un tráfico internacional de drogas, contra un crimen internacional, que debe ser además, según los marcos legales nacionales e internacionales, conducida por la vía policial y conducida por la vía de la justicia en sus distintos organismos y en sus distintas jurisdicciones. En ningún caso está previsto el abordaje militar para atender o para reprimir, sancionar y perseguir un delito que en doctrina se llama delito común, como es el delito del narcotráfico. Todo ello porque sabemos muy bien lo que se pretende hoy hacia Venezuela, ubicación de unos barcos al frente de Venezuela que pretenden violentar la soberanía de nuestro país, que pretenden establecer una agresión armada contra el pueblo venezolano y ante lo cual la verdad de Venezuela debe imponerse. Fíjense ustedes, lo primero es acudir a las fuentes, a la data, a la estadística emanada de agencias especializadas del propio Estados Unidos de Norteamérica, como de organizaciones y organismos internacionales, tales como las Naciones Unidas, que han venido haciendo seguimiento y estudios en la materia. Informe anual de drogas de la Organización de las Naciones Unidas contra las drogas y el crimen. El primer informe fue publicado en 1999 y decidimos traerlos todos, desde 1999 hasta el 2025. Año 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, incluso 2020 durante la pandemia por COVID-19. Año 2020, año 2021, 2022, 2023, 2024 y el año corriente 2025. Durante estos 27 años seguidos, Venezuela no aparece como un país de relevancia en materia de drogas ilícitas, de estupefacientes ni de narcóticos. Venezuela, lo voy a repetir, en su categoría internacional, no es un país
país relevante en materia de narcotráfico ni de los delitos vinculados al mismo. Está en todos estos informes desde 1999 hasta el año 2027. Ahora bien, ¿quién o quiénes aparecen principalmente en estos informes? Lo primero a resaltar es que el narcotráfico constituye desde o dentro de los fondos ilícitos globales como la segunda actividad más rentable. La primera actividad más rentable es el crimen organizado, el fraude y la corrupción, y la segunda actividad más rentable es el tráfico de drogas. Pero ¿quiénes son los actores que participan, que de alguna manera se vinculan? Porque al final el crimen organizado se cruza también con el tráfico de drogas. Entonces tenemos que es una gran conflagración narcótica internacional del cual afortunadamente Venezuela no forma parte. Lo decimos con orgullo, porque si algo ha exhibido Venezuela, y no solamente en nuestras cifras, sino en lo que se llama, y ustedes saben, porque son avesados estudiosos, en las cifras espejos. No solamente lo que Venezuela dice, de lo que se incauta, de lo poco, de lo que se produce de cocaína que pasa por Venezuela, sino en los países destino coinciden las mismas estadísticas y las mismas cifras. Yo quisiera, por favor, la lámina sobre el alcance y la lucha de Venezuela. Ya esta información ha sido compartida por el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello, por el vicepresidente sectorial Padrino López. Cuando nos vamos a los mapas oficiales, las rutas de la cocaína, solo un 5% pretende introducirse a través de territorio venezolano. Y de ese 5%, ya nosotros tenemos un alcance de 70% de incautación y destrucción de esa droga que pretende cruzar el territorio venezolano, que está sometido a tremendas presiones por la extensa frontera con el principal productor de cocaína del mundo. Por favor, la lámina de los países productores de cocaína. Allí vemos que Colombia es el primer productor de cocaína del planeta con un 61%, Perú es el segundo y Bolivia es el tercero. ¿Qué quiere decir eso? Que Venezuela, uno, no es país productor de cocaína. Segundo, no es una ruta importante, relevante en la exportación de la cocaína. Ahí están los tres productores: Colombia, Perú, Bolivia. Y ahora quiero entonces ir a ver las rutas. Ahí está la ruta de la cocaína. ¿Está sonando? La ruta de la cocaína, el 87% sale de Colombia, sale de Ecuador para ir a los Estados Unidos, de Norteamérica. Un 8% que sale de la Guajira colombiana y un 5% que sale o intenta pasar por territorio venezolano. Ahí está. ¿Cuál es la principal ruta para la exportación de la cocaína? Es el Pacífico. Si tuviese alguna cabida de actividad internacional coordinada con los países involucrados, en realidad la concentración debería estar, o sus barcos, en el Pacífico, si es que de verdad no quisieran que esa droga llegue a los Estados Unidos de Norteamérica,
si es que es la verdadera intención frenar el ingreso de la cocaína a los Estados Unidos de Norteamérica, que lamentablemente padece un terrible problema de salud pública por sus altas cifras de personas fallecidas de sobredosis. No es Venezuela la responsable ni la ruta para que esa droga llegue a los Estados Unidos de Norteamérica. Venezuela, por el contrario, ha dado una extraordinaria gestión, un extraordinario desempeño para frenar la presión que hay desde países productores para que este territorio no se convierta en un territorio para el tránsito de drogas, ni para el cultivo, ni para el acopio de las mismas. Fíjense ustedes, solamente en lo que va de año, 56 toneladas incautadas y destruidas, pero cuando comparamos lo que fue el desempeño cuando existía la DEA en Venezuela y el desempeño sin la DEA, sabemos que lo hacemos mejor que cuando estaba aquí en Venezuela esta agencia estadounidense especializada en drogas. Sabemos hacerlo mejor, lo dicen los números. Incautamos más, tenemos más trabajo coordinado para lograr un objetivo donde los países del planeta tienen intereses en que se combata y en que se combata conforme a los marcos regulatorios. Ahora fíjense bien, Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando esa droga llega a los Estados Unidos? Aquí hay periodistas estadounidenses o hay periodistas que cubren fuentes estadounidenses. ¿Qué pasa con esa droga cuando llega a los Estados Unidos? Llámese cocaína, llámese fentanilo, llámese metanfetamina. El cannabis no, la marihuana no, porque la producen en suelo estadounidense. Estados Unidos se abastece, hoy se abastece de cannabis. Y desde el 75 al presente, en su tasa de medición de potencialidad adictiva, se incrementó del 1 al 15 puntos. Hoy la marihuana, el cannabis que se produce en los Estados Unidos de Norteamérica es mucho más adictiva. Es una droga más potente y es una droga más adictiva. Producida en suelo estadounidense, no en Venezuela. En Venezuela no se produce cannabis. Básicamente no se produce ninguna droga, ni psicotrópico. Ahora fíjense bien, un país que por el contrario sí es muy relevante en tema de drogas ilícitas. El primero tiene que ver con el sistema financiero estadounidense. El 85% de las ganancias de este negocio ilícito se queda en los Estados Unidos. Dicho así, por un informe de las Naciones Unidas y ratificado ya en el año 2025. Ahí está el estudio. Los flujos financieros ilícitos que resultaron del tráfico de drogas y otras organizaciones transnacionales. El 85% de esas ganancias se quedan en los Estados Unidos. ¿Dónde se quedan? En su sistema financiero. ¿Quiénes participan? Mire, esto es algo muy grande. Participa el sistema financiero. Vale mencionar que el año 2009, la crisis financiera, el rescate se dio por los fondos del narcotráfico en la banca estadounidense. No vayan a creer ustedes que fue la FED. Fue la FED con los dineros del narcotráfico legitimados. Participan lo que llaman los brokers, los intermediarios que se encargan de la distribución en todo el territorio a través de narcobodegas y empresas de transporte que abarcan todo el territorio estadounidense. Participan las narcopandillas, que es la que se encarga del menudeo, del microtráfico, y que es lo que tiene destruida la sociedad estadounidense. Participan los narcocamioneros, que son los que controlan todo el transporte de drogas a través de distintas rutas.
y está lo que llaman los narcosajones, que son las personas blancas adineradas de cuello blanco que trafican drogas entre políticos, fiestas y otras cosas que les permite también recordar el nombre de Jeffrey Epstein. Son redes incrustadas en territorio estadounidense para garantizar el ciclo desde que la droga entra al territorio de los Estados Unidos. Y vale mencionar que el fentanilo que llega desde México entra todo por puertos legales. Desde que la droga llega al territorio de los Estados Unidos hasta que es transportada, distribuida por estas cadenas de pandillas, bodegas, camioneros, su dinero lavado en los bancos. Fíjense ustedes estos datos también del informe anual de drogas Naciones Unidas. El crimen organizado genera de 1.6 billones a 2.2 billones de dólares anuales, de los cuales el tráfico de drogas, ya esto lo habíamos visto, ocupa el segundo lugar en la lista de actividades ilícitas, con una cifra, escuchen esta cifra, 426.000 millones a 652.000 millones de dólares en un año. En un año. Esto representa el 0.8% del PIB de la economía estadounidense. No lo dice Venezuela, lo dicen las organizaciones, los organismos internacionales especializados en esta materia. El tamaño del dinero, esto lo dice también el informe de Naciones Unidas, el tamaño del dinero lavado en actividades criminales y de narcotráfico en Estados Unidos equivale, ya si vemos toda la actividad delictiva, al 2.7% del PIB de Estados Unidos. Imagínense ustedes el tamaño. Lo sabemos los venezolanos, que estamos en un proceso de recuperación paulatina, con sacrificio propio. Oye, cada punto del PIB para nosotros, qué orgullo. Allá es rapidito por la actividad ilícita del tráfico de drogas. Ahora, las conexiones. ¿Cómo se lava este dinero? ¿Cómo? El 57% de las actividades sospechosas de lavado sobre el fentanilo se realiza a través de operaciones bancarias tradicionales. Sería mucho más fácil para Estados Unidos combatir y perseguir el lavado del dinero en los Estados Unidos que estar mandando barcos para agredir a una nación de paz, a un pueblo de paz como es Venezuela. Salvo que sus intenciones sean otras, que no sea combatir el tráfico ilícito de drogas. Pero si ellos de verdad quisieran combatir, mira, tienen tantas herramientas en su propio país para abordar el lavado del dinero. Tienen tantas posibilidades con políticas de salud para curar a su población que mueren y mueren y mueren de sobredosis porque no hay nadie quien los atienda con políticas de rehabilitación. Y yo le diría, desde el punto de vista económico, es muchísimo más económico y eficiente que ustedes ataquen el lavado de dinero, que ustedes tengan políticas contra el consumo de drogas, que esta locura y este show peligroso que tienen en Venezuela y en el Caribe. Otros datos, bancos como el HSBC, el Wells Fargo, el DT Bank, entre otras entidades, recibieron multas históricas por admitir su vinculación al lavado de capitales provenientes del narcotráfico. Le ponen una multa como si fue que iba a altísima velocidad. Estados Unidos se ha convertido en el centro mundial de lavado del narcotráfico. Por eso es un país muy relevante en materia de tráfico de drogas ilícitas. Dijo un exdirector de la Oficina de la Droga de la ONU, reveló al mundo que en 2009, lo que yo les acabo de decir,
el dinero del narcotráfico salvó al mundo occidental de la crisis financiera. Hay mucha hipocresía, hay mucha doble moral, hay mucha instrumentalización política, geopolítica de este tema para agredir, para intervenir, para tener como objetivo cambio de régimen en países que no son afines. Así que creo que Estados Unidos tiene muchos aspectos en los cuales debe sincerarse. Si va a acabar de verdad con este tema, como ellos dicen que están tan preocupados por los ciudadanos estadounidenses que mueren por sobredosis. Solamente en el año 2024, más de 110.000 personas murieron por sobredosis. Si realmente les importa, tienen muchas tareas en los Estados Unidos de Norteamérica que atender, resolver, corregir y encauzar. Muchas tareas. No les hace falta mirar para otro lado, porque hoy Estados Unidos es el país más relevante en materia de tráfico de drogas ilícitas. El país más relevante por su sistema financiero, por sus redes logísticas, por las armas que introducen a los carteles de droga en México, por ejemplo. En 10 años se estiman entre 2,5 y 3 millones de armas ilícitas que entregaron a los carteles en México. Imagínense ustedes el nivel de locura. Pero piensen lo que significó el Plan Colombia 1, Plan Colombia 2, más de 100.000 millones de dólares en impuestos de los estadounidenses que iban dirigidos a combatir y a erradicar los cultivos ilícitos de plantas de coca en Colombia. Y resulta que lo convirtieron en el principal productor de cocaína del planeta. Desde su génesis, esta historia de combatir el narcotráfico ha estado permeada por la doble moral y la falsedad. Eso les permitió colocar las bases militares de los Estados Unidos en territorio colombiano, vecino de Venezuela. Pero no solo fue que no quemaron ni una matica de hoja de coca, es que se extendieron las hectáreas de siembras, de cultivos de hoja de coca. Gracias al papel de los Estados Unidos en el Plan Colombia 1, Plan Colombia 2. Gracias. Hicieron de Colombia el primer productor de cocaína del planeta. Así que, fíjense ustedes, está también el informe de la DEA. No me gusta citarlo por las extensas conexiones y filtraciones que tiene la DEA con los carteles de la droga, pero es un documento oficial de los Estados Unidos. En ese documento oficial de los Estados Unidos reconocen lo que acabo de decir, que el lavado de capitales ocurre principalmente en Estados Unidos, ya lo sabemos, el sistema financiero. Ellos hablan también que se sirven de las criptomonedas, de los casinos, del sector inmobiliario, eso lo dice el informe de la DEA. Admite que los carteles mexicanos operan en 50 estados de los Estados Unidos y tienen identificadas todas las rutas que se utilizan para comercializar las drogas en Estados Unidos, pero no tienen, dice el informe, que ellos no tienen capacidad para combatirlos. Hay un informe que habla de las muertes por sobredosis, como yo les mencionaba. ¿Quiénes son los responsables de las muertes por sobredosis de droga? ¿Son los venezolanos y las venezolanas de bien? Que no tienen un carrizo que ver en esta terrible historia. Y que si tuviésemos que ver pero un ápice, habríamos activado los mecanismos de cooperación, de ayuda, de cómo entreayudarnos internacionalmente, como lo hacemos con algunos países europeos acá en el Caribe, por ejemplo. Es lo que corresponde, es lo que corresponde. Así que hay que poner las cosas en su verdadera dimensión, en su verdadera dimensión. Está demostrado. Venezuela no es un país relevante
en materia de narcotráfico. ¿Por qué? Venezuela es un país libre de cultivo de drogas. Venezuela no es un país de acopio de droga, no es un país de tránsito de droga, porque el que intenta pasar por acá sabe que va a ser condenado y perseguido. Ya más de 402 aeronaves del narcotráfico han sido derribadas por los organismos de seguridad venezolanos. ¿Cuántos laboratorios destruidos? Pero así, que llegó un laboratorio inmediatamente destruido, que no les dé chance ni de tomarse un refresco. Igual para el tránsito. No es un país de tránsito de droga para los Estados Unidos, no lo es. Y no es un país donde el consumo sea un problema de salud pública. Pero ¿qué sí es Venezuela? Es una referencia internacional antihegemónica, antiimperialista, anticolonialista, que como bien canciller fue determinado durante el gobierno de Barack Hussein Obama, la política exterior de Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ahí comenzó la historia, la hoja de ruta, como digo yo, el decreto 2014, bloqueo económico, 2015, decreto Obama, que considera a Venezuela una amenaza a la seguridad para poder años más tarde tejer todo esto que les permite intervenir el país. Luego, la declaración del presidente Maduro y otros altos funcionarios como narcoterroristas. Ellos van tejiendo su narrativa, la falsa narrativa, al igual que dijeron que había armas de destrucción masiva en Irak para intervenir ese país, para invadirlo, para robar su petróleo. Esa es la única verdad. Porque centenares de informes especializados en la materia determinaron que ahí no habían armas de destrucción masiva, que fue un invento para invadir Irak. Y como este invento o eventos de falsa bandera, decenas en la historia de la humanidad, todas con un único fin: la intervención, la invasión, la ocupación, el cambio de régimen, por razones geopolíticas exclusivamente, por razones geopolíticas, que es lo que está ocurriendo en este momento. Luego agarran una organización criminal que fue duramente combatida en Venezuela, como el Tren de Aragua, y lo designan organización transnacional, luego lo designan narcoterroristas, luego los ponen en un barco, explotan el barco. Son los comodines para la violación del derecho internacional. Porque el serio problema que tiene hoy la humanidad es que los Estados Unidos de Norteamérica y sus gobiernos satélites se burlan, socavan la legalidad internacional. No respetan nada, no hay límites. Se impone es la mentira, la fanfarria. Y andar por el planeta, bueno, como patoteros. En marzo de este año, recuerden ustedes, la ley de enemigos extranjeros, una ley anacrónica, en desuso, la sacan así, le quitan el polvo, y ley de enemigos extranjeros para considerar a Venezuela un enemigo extranjero, cuando Venezuela no tiene absolutamente nada que ver con la muerte de sus ciudadanos por sobredosis de droga. Pero cuando nosotros nos vamos a revisar las rutas, ya sabemos que la cocaína no es por Venezuela, es por el Pacífico. Esos barcos que hoy pretenden amedrentar a Venezuela deberían estar allí en el Pacífico, si es que ellos quisieran de verdad combatir y evitar que llegue la cocaína a los Estados Unidos de Norteamérica. Deberían estar colocados allí. En un concepto también erróneo e ilícito, que es usar barcos de guerra para combatir un delito común. Pero bueno, tienen un problema de ubicación de GPS, están donde no deberían estar. Tienen que calibrar el GPS e irse para el Pacífico si no quieren que llegue la cocaína a los Estados Unidos de Norteamérica.
Cuando nos vamos a los países receptores de cocaína y a su cifra de espejo, tampoco está Venezuela. Tampoco, miren. No es un país de tránsito, de fuente de tránsito, ni de recepción, Venezuela. Cero. No existe Venezuela en este tema. ¿Quién es hoy el principal exportador de cocaína del mundo? No es Venezuela. Otra vez se equivocaron. Es Ecuador. Marco Rubio estuvo hace pocos días en Ecuador, no sé si fue a revisar sus negocios, qué fue a hacer allá. Pero Ecuador es el principal país exportador de cocaína hoy en el mundo. Está en el último informe de la Organización Mundial de Aduanas, la OMA. Así lo establece. ¿Por qué Ecuador? Ah, porque es el principal exportador de bananas, de cambures para el mundo. Y tienen unas rutas bellísimas y unos contenedores espectaculares para colocar los cargamentos de cocaína. Dice su presidente que por Ecuador pasa el 70% de la cocaína que sale para el mundo. El 70%, dicho por su presidente, que además es socio de una de las empresas bananeras que transporta cocaína para Estados Unidos y para Europa. Eso está así. Igualito a la historia de Álvaro Uribe Vélez, socio de los narcotraficantes. Igual que Juan Guaidó, fotos, articulaciones con los narcotraficantes. Por eso para ellos Venezuela es fundamental. Primero por su posición geográfica, lo necesitan. Necesitan el territorio venezolano para transportar la droga. Y en todas las conspiraciones para derrocar al gobierno legítimo de Venezuela ha estado el narcotráfico colombiano, el narcotráfico ecuatoriano y las mafias albanesas que se instalaron a cuidar el negocio de exportación de cocaína en Ecuador. ¿Se dan cuenta que la historia es otra? Le contaron una que no era. La historia es muy distinta. Así que aquí tiene la cocaína y la industria bananera en Ecuador. Miren cómo se incrementa la última barra en azul, ese es Ecuador. Incautaciones internas de cocaína en contenedores de bananas. El principal, Ecuador, un narcoestado. Por eso el fraude electoral en Ecuador. No pueden ceder los espacios políticos. Están bajo control del narcotráfico. Y por eso el presidente Petro hoy está amenazada su vida por el narcotráfico. Y por eso quieren derrocar al gobierno de Venezuela. Quieren cambiarlo, mire, pero así, ¡pum! Para controlar este territorio, entregarlo al narcotráfico, ya eso lo sabíamos por los acuerdos de Juan Guaidó y de María Corina Machado con grupos del narcotráfico colombiano, ya eso ha salido a la luz pública. No olvidemos Gedeón, donde tuvo alta participación el narcotráfico colombiano. Necesitan Venezuela para el narcotráfico. Un extraordinario negocio donde el 85% de los dividendos queda en los Estados Unidos. Y necesitan Venezuela por sus reservas energéticas, por su petróleo, por su gas, por sus reservas minerales, por el oro, por el hierro, por sus reservas hídricas. Están desesperados. Y por eso el presidente Nicolás Maduro ha activado al pueblo venezolano y a la milicia bolivariana. Todo el pueblo, hombres, mujeres, indistintamente de la edad, estamos activados. ¿Para qué? Para defender la paz del país, para defender nuestra integridad territorial. Ayer el presidente, como comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, elevó el apresto operacional, subiendo a más de 25.000 efectivos, mujeres y hombres militares, para el resguardo de la zona binacional, para que el narcotráfico tenga más presión de no venir a nuestro territorio. Necesitamos garantizar la paz y, sobre todo,
desmontar estas patrañas. Bueno, otro tipo de drogas, anfetaminas, metanfetaminas, miren, ¿dónde está Venezuela? Blanquito. Esas drogas sintéticas tampoco pasan ni se producen en Venezuela. Cero. Cero cocaína, cero anfetamina, cero metanfetamina, cero fentanilo, heroína. Tampoco está Venezuela. Aplausos. Venezuela no es un país relevante en materia de tráfico internacional de drogas ilícitas. Aplausos para nuestro pueblo, aplausos para nuestros organismos de seguridad que combaten permanentemente este terrible crimen internacional. Ahora, ¿cómo puede existir el cartel de los soles? Si aquí no hay droga, si aquí no se organizan, si aquí no hay acopio. Una operación más de propaganda contra Venezuela para criminalizar al gobierno legítimo de Venezuela. Pero siempre se dice que la mentira tiene patas cortas. Vuelvo sobre el informe de la DEA, que repito, no me gusta citar, pero es un informe oficial de los Estados Unidos. El informe 2024 y 2025 no mencionan a Venezuela, obvio, ¿cómo la van a mencionar si no tenemos absolutamente nada que ver? Ni mencionan al ficticio cartel de los soles en ningún lado. ¿Qué destaca así este informe como rutas? Centroamérica, Puerto Rico y República Dominicana. No está Venezuela. Y la mayoría de sus incautaciones en los Estados Unidos fueron en California, confirmando así que la ruta principal de la droga están en el Pacífico. Calibren y arreglen el GPS. No es Venezuela, es el Pacífico. Si quieren de verdad ser eficientes y si quieren acabar con el consumo de cocaína y otras drogas en los Estados Unidos. Otras menciones que hace este informe. Señala a Colombia, Perú y Bolivia como los países productores de cocaína, ya eso lo sabemos, lo vimos. Venezuela no aparece, aplausos. También mencionan a México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Puerto Rico, otra vez República Dominicana como rutas claves hacia los Estados Unidos. Venezuela no aparece, otra vez aplausos. En conclusión, Venezuela no es señalada ni como productor, ni como distribuidor, ni como país de tránsito o vinculado al lavado de capitales de la droga en el informe de la DEA. ¿Se dan cuenta que es una gran farsa? Es una farsa, toda una falsedad que solo busca agredir a Venezuela, asegurarse un territorio geográficamente que le sea noble a las rutas del narcotráfico y asegurarse las inmensas reservas energéticas de nuestro país, y creen ellos que socavar nuestro internacionalismo bolivariano, antiimperialista, anticolonialista, de amor por los pueblos, de hermandad por los pueblos y de profundo amor por la legalidad internacional. Herencia de la doctrina de nuestro amado padre libertador Simón Bolívar. Esta es la verdad de Venezuela. Ya basta de tanta mentira. Y yo diría, ya basta de tanta basura, porque de verdad llega un momento en que los ciudadanos, en que las ciudadanas nos hartamos de tanta basura. Y nos indigna esa basura, pues, nos indigna. Y estamos listos y preparados al llamado que hizo el presidente, convocando a filas, convocando al alistamiento a nuestra milicia bolivariana. Estamos listos y prestos. ¿Para qué? Para defender a Venezuela, para defender la paz, para defender la integridad de nuestro territorio, para defender el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas, para defender la felicidad social, para defender el crecimiento económico. Estamos listos. Venezuela está lista. Y esperamos que cesen ya estas mentiras. Y esperamos que el gobierno de los Estados Unidos actúe con seriedad y con mesura y en apego
al derecho, tanto de su país como al derecho internacional. Muchas gracias. Bien, declaraciones de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, quien hacía referencia pues a las acciones que ha tomado el Estado venezolano en materia pues de la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, reiteraba que Estados Unidos es el país con mayor beneficios pues del lavado de dinero proveniente de las drogas y del tráfico de las mismas. Asimismo, aseguraba pues que de Estados Unidos querer combatir el narcotráfico debería de redirigir sus buques de guerras a los